Sexto A tengo. Uy. Es un cursito grande. Bastante grande, diría yo. Pasamos de los 90. ¿Sí? ¿Quién está de monitor de ese curso? Doctor Hernando Ponce Parodi, doctor. Ponce, ¿cierto? Sí, gracias, doctor. Muy amable usted. Ponce Parodi Hernando. Señor. Ok. Ok. Estoy buscando un estudiante. Bueno, ok. Este es un cursito grande, pero un cursito que va a ser bueno, ¿cierto? Sí, doctor, la gran mayoría lo conocemos y hemos recibido clase con usted, doctor. A ver, yo miro acá, Hernando Ponce, ¿estás ahí? Luis Sí, Alejandro señor. Millán, Carlos Alfonso, Luz Aida Galeano, Nilo, cervical, algo así, amigo. Esteban. Profesor, Mala muy buenas posición, noches. pues, no se sabe. Me mandaron a hacer una resonancia y pues me incapacitaron 14 días. Laura Ocampo, no la veo. Veo el nombre, pero no. Profe, yo voy acá, es que ya voy llegando a mi casa, pero yo soy nueva en este salón. Ya, No creo estar apareciendo en las listas. ya. Entonces, pues, no sé, para que me pueda agregar ahí. Bueno, ok. Bueno, entonces estamos bien. Bien. La materia se llama títulos dolores. Títulos dolores porque es tan extensa y tan árida que pues a la postre resulta como jartica de estudiar. Pero vamos a tratar de hacerla digerible lo mejor posible. Bueno. Entonces se llama títulos valores y no instrumentos negociables como en una época se titulaban títulos valores. Antes les decían instrumentos negociables. Pero en razón del artículo 821, si mal no estoy, del Código de Comercio, el 821 dice: cuando en la ley o en los contratos se emplea la expresión instrumentos negociables, se entenderá por tal los títulos valores de contenido crediticio. Entonces, por disposición del artículo 821 del Código de Comercio, la expresión instrumentos negociables debe reemplazarse por la de títulos valores. ¿Ok? Bueno. El surgimiento de estos títulos valores se remonta pues a grupos de personas como las comunidades de pescadores, como las asociaciones para el aprovechamiento
en común de pastos y bosques, como la posesión de seres humanos, la esclavitud, los derechos políticos. También luego campesinos semilibres a los que se les llamó villanos. ¿Por qué villanos? Es decir, tenían derecho a enajenar su tierra y solo estaban obligados a la prestación de servicios o tributos. Luego entonces en Italia aparece la burguesía urbana que compró la tierra o la expropió. El sistema feudal, motivado por factores militares. En fin, hay una serie de instituciones, de grupos que nos forman o nos hacen ver un antecedente histórico. Porque es que al comienzo la circulación de los bienes se cumplía por medio del trueque con otros pobladores del mismo lugar, pero luego se fue extendiendo a pobladores de otros sitios, entonces ya se hablaba del trueque a distancia. Es que esto es tan extenso. Hay un crédito que mencionan muchos los tratadistas, es el llamado crédito lombardo. ¿Por qué crédito lombardo? Porque este crédito fue apareciendo en Italia, en la región de Lombardía. Lombardía es lo que hoy es Italia y Suiza. Consistía en la expedición de recibos representativos de mercancías que eran entregadas a la presentación del escrito. Y luego se utilizó el mismo sistema y se entregaba era dinero, no cosas sino dinero. Entonces, todo esto se llamó crédito lombardo. Y ese crédito aparece como antecedente de otras figuras como la letra de cambio, etc. Nuestro derecho español nos trajo figuras como la ordenanza de Barcelona, la ordenanza de Felipe II, la ordenanza de Bilbao, luego el Código de Comercio francés, en Alemania la ordenanza germánica de cambio de 1848. En fin, hay unas... Todos esos son antecedentes de la legislación comercial. Nosotros, como ustedes saben, nosotros adoptamos el Código Civil chileno por medio de la Ley 57 del 87. ¿Hay alguien que quiere cerrar ese micrófono? Igualmente, por Ley 57 del 87, se adoptó como Código de Comercio Terrestre del país el que regía para Panamá, para el Estado soberano de Panamá. En 1923 visitó al país una misión norteamericana llamada la misión Kemmerer. Si mal no estoy, eso fue traída bajo el gobierno
del general, ¿cómo se llamaba el general? Caray. Sí, yo me acuerdo de cómo se llamaba el general. Y entonces vino la misión Kemmerer y nos metió toda la tesis, la teoría del derecho norteamericano. Unos apuntes. Se me perdieron los apuntes. Bueno. Entonces, el Parlamento latinoamericano, en el cual tiene asiento Colombia, en el año 1965, encomendó al Instituto para la Integración de América Latina, INTAL, o sea, órgano del Banco Interamericano de Desarrollo, la redacción de un proyecto sobre la materia. Y esa tarea le fue encomendada a un profesor mexicano, Cervantes Ahumada, Raúl Cervantes Ahumada. Y entonces este proyecto INTAL presentó a la consideración de los países de América Latina una legislación única sobre títulos valores para todos estos países. Algunos países las aceptaron, otros no. Colombia fue uno de los países que no aceptó el proyecto INTAL. Y nos dimos pues nuestro propio código. Y del código de Panamá salió nuestro código de comercio. Entonces ese proyecto INTAL que fue aprobado en 1966 no lo acogió Colombia y más bien nos fuimos por el Código de Comercio de Panamá. Bien, entonces ya no hablamos de títulos y de instrumentos negociables, sino de títulos valores. Estos títulos valores están dentro del título tercero en el Código de Comercio. En este libro tercero se encuentra la regulación de los bienes mercantiles, entre los cuales están los títulos valores. La ubicación en el libro tercero por tratarse de operaciones mercantiles y teniendo en cuenta
el Código Civil que habla de los bienes, de corporales y de incorporales, de derechos reales, de derechos personales. Entonces, pensamos que los títulos valores son cosas que tienen movilidad física, pues cuando se trata de su ley de circulación, existe un requisito común que es la entrega material de un tenedor a otro. Y también pueden ser objeto de garantía prendaria. Entonces, por tratarse de documentos de esa naturaleza, los títulos valores participan de la categoría de entes incorporales, también de derechos personales o de créditos. En fin, el título valor nos metemos dentro de los bienes mercantiles. ¿Qué serían los títulos valores? ¿Cómo podríamos definir los títulos valores? Aquí hay que acudir al Código de Comercio, al artículo 619 del Código de Comercio. ¿Qué dice el artículo 619? Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Eso dice el Código de Comercio, artículo 619. Entonces, son documentos necesarios para, primero, legitimar. Entonces, vamos a ver la legitimación. Para legitimar el ejercicio del derecho literal. Entonces, vamos a hablar de la literalidad. El ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Y vamos a hablar de la incorporación. Entonces, lo primero, son documentos. Los títulos valores son documentos. ¿Qué es un documento? Tenemos que decir que la legislación no precisa el concepto de documento. Hace una clasificación de los documentos. Habla de planos, dibujos, cuadros, fotografías, discos, grabaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos, en fin, todos esos son documentos, pero no hay una definición de documento. Entonces, ¿documento qué es? Pues es un escrito que ilustra acerca de algún hecho en el que constan algunos datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. El escrito puede tener manchas, puede tener rayas, puede tener letras. Entonces, por documento encontramos ese escrito. Los títulos valores se caracterizan porque es el título valor o el negocio jurídico que está en el título valor. Es la manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos. Esto
lo sacamos del Código Civil. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos esenciales de validez para cualquier acto o contrato? Lo veíamos en la teoría de las obligaciones. Por ejemplo, el artículo 1502 habla de capacidad, que sea legalmente capaz. Que sea legalmente capaz, eso es una presunción. Una presunción que se predica de todas las personas, porque todas las personas somos legalmente capaces. Claro, salvo los casos de los absolutamente incapaces, como los dementes, los sordomudos, o los relativamente incapaces, como los disipadores declarados en interdicción, como los menores de edad, etc. Entonces, capacidad. Segundo, que consiente en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Según el 1508, el error, la fuerza, el dolo. 1508, error, fuerza y dolo. No contempla este artículo la lesión. La lesión no es un vicio del consentimiento. Entonces, la pregunta, ¿y qué es la lesión? La lesión es un vicio objetivo del contrato. Y se habla de lesión enorme, etc. Entonces, los vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo. Entonces, ¿cuál es? El acto o negocio jurídico es la manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir un efecto jurídico. Y esta definición, les dije, tiene su origen en el 1502, que precisa los elementos esenciales para que una persona se obligue. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consiente en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, es decir, de error, fuerza y dolo. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito, porque hay objetos ilícitos con los cuales no se puede hacer ninguna declaración de voluntad. Por ejemplo, la enajenación de cosas que no están en el comercio. Las cosas que han sido embargadas por decreto judicial, porque el embargo pone fuera del comercio la cosa. Y cuarto, que tenga una causa lícita. Por ejemplo, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, no tiene causa. La promesa de dar algo en recompensa de un crimen tiene una causa ilícita. Entonces, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. ¿Qué documentos pueden considerarse como títulos valores, pero que sean o hayan sido creados o sean creados en Colombia? Según el 620 del Código de Comercio, los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán los efectos en él previsto cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señala, salvo que ella los presuma. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta al negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. Entonces, los documentos creados en Colombia, a los que se refiere el título tercero del libro tercero del Código de Comercio, serían la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los bonos, el certificado de depósito, el bono de prenda, la carta de porte, el conocimiento de embarque y las facturas cambiarias tanto de compraventa como las facturas de transporte. Entonces, documentos considerados como títulos valores creados en Colombia: letra de cambio, pagaré, cheque, bonos, certificado de depósito, bono de prenda,
la carta de porte, el conocimiento de embarque, las facturas cambiarias de compraventa y de transporte. ¿Qué documentos no tienen la calidad de cambiarios? Entonces, podemos decir por exclusión, todos los documentos que no sean considerados títulos valores son títulos no cambiarios. Hablamos entonces de los títulos en blanco. Títulos en blanco, ¿cuáles son? Son aquellos en los cuales se ha dejado espacio para que sean llenados por el tenedor al momento en que se exprese la información susceptible de producir los efectos. Por ejemplo, la forma de vencimiento, el nombre del beneficiario, el lugar del cumplimiento, la fecha, el lugar de creación, incluso el lugar de pago. Entonces, estos títulos con espacios en blanco, entonces sí, son títulos valores, porque cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos. Se requiere que el documento tenga la calidad de cambiario. Entonces, cualquier tenedor legítimo puede completarlo. Bueno. ¿Qué presupuesto tendríamos para que alguien pueda ser considerado como dueño de un título valor? El dueño o titular del derecho incorporado en el título es su tenedor legítimo. Entonces, el único que puede alegar la calidad de poseedor del derecho cambiario es quien goce de estas características, es decir, que sea el tenedor legítimo. Y el tenedor legítimo es aquel a quien le ha llegado a su poder el título porque se cumplieron todas las leyes para su circulación y además que fue adquirido de buena fe. Por virtud del artículo 1495 del Código Civil, las obligaciones pueden tener como fuentes ciertos medios para su creación, ¿no? Es decir, tenemos las fuentes clásicas de las obligaciones, las fuentes modernas, pero realmente
como lo dijo Joserán, las únicas fuentes de las obligaciones son la ley y el contrato. Esto es un tema que uno lo discute en obligaciones, ¿no? Porque es que hay otras fuentes distintas de las propuestas por Joserán, por ejemplo, la responsabilidad civil, como dice Pérez Vives en sus 4 modalidades: precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. Pero en materia de títulos valores, digamos que muchos afirman que la fuente del título de valor es la ley o el contrato. Bueno, ¿qué características tendría el título de valor? ¿Dónde están ellas consignadas? Volvemos otra vez al artículo 619. El citado artículo 619 nos dice: los títulos valores, estoy leyendo, son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías. Entonces, examinando el artículo 619, podemos extraer las características. ¿Cuáles son las características? Las características serían la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. Características de los títulos valores. Son documentos, sí. ¿Y por qué se caracterizan? Por la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. ¿Qué es y a qué se refiere la incorporación? El 619 del Código de Comercio dice: el ejercicio del derecho literal y autónomo que a ellos se incorpora. Quiere significar esto que la incorporación está ligada al derecho. El derecho se une al título y forma un todo indivisible. Se incorpora. Incorporación. Documento necesario para legitimar. ¿Qué es la legitimación de que habla el 619? ¿A qué se refiere? Cuando se trata de títulos valores, para poder reclamar el derecho literal y autónomo, ese ejercicio debe ser legítimo. Entonces el 619 nos dice que los títulos de valores son documentos necesarios. Los títulos de valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo. Para legitimar el ejercicio del derecho. Entonces,
Si se cumple la ley de circulación, el que reciba el título de conformidad con la ley de circulación es el legítimo tenedor. Entonces, el 619 solo considera como tenedor legítimo de un título o valor a quien lo posea conforme a su ley de circulación. De circulación de conformidad con lo que dice por aquí más adelante el 647. El 647 dice, se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a su ley de circulación. Tenedor legítimo. Bueno, sigamos mirando 619. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Autónomo. ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la autonomía en un título valor? ¿A qué se refiere? La autonomía mira a la manera como las partes se vinculan al título valor, o sea, a la independencia con que actúan unas respecto de otras, lo que hace que cada tenedor se obligue o se vincule por separado. Y sin que se le puedan oponer excepciones derivadas del negocio. Entonces, este artículo tenemos que concordarlo con el 657 del Código de Comercio, que nos dice 657. El endosante contraerá la obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él, pero podrá liberarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente agregada al endoso. Entonces, el principio de la autonomía que el artículo 657 del Código de Comercio establece, por medio de esto el endosante se obliga frente a los tenedores posteriores del título, pero puede liberarse de su responsabilidad insertando una nota que diga sin mi responsabilidad. ¿Ok? Bueno. Sigamos con el 619. Autónomo se incorpora. La literalidad. ¿Qué sería la literalidad en los títulos valores? Entonces, la literalidad se refiere a lo que las palabras digan en el documento. Si dice 50 millones, son 50 millones. ¿No? Y cualquiera otra
expresión que se le ponga a un título valor. Pero se dice que los títulos valores son hechos para que circulen. Pero la circulación no está incluida en la definición del 619. Entonces uno se pregunta si el 619 no incluyó la circulación. Entonces por eso no vamos a decir que la circulación es una característica de los títulos valores. No, sería absurdo. Porque distintivo de los títulos valores es que han sido creados para circular. La letra, el cheque, son títulos que van circulando. ¿Por qué? Porque yo le giro a usted un cheque y usted lo puede endosar y a su vez ese se lo puede endosar a otro y a otro, a otro. Entonces va circulando. Bueno. ¿Cómo se clasifican los títulos valores? Podemos hacer una clasificación teniendo en cuenta ciertos aspectos. Una clasificación en cuanto a la persona del creador. Una clasificación por su contenido, por su carácter, por su origen, por la clase de crédito, por el objeto del derecho incorporado, es decir, por su contenido, por su circulación, por su creación, por el derecho que encierra, por el contrato fundamental y por su lugar de creación. Entonces hay 11 ítems para clasificar los títulos valores. Vamos a repetirlos. Los ángulos desde los cuales se puede hacer una clasificación de los títulos valores son: en cuanto a la persona del creador, por su contenido, por su carácter, por su origen, por la clase de crédito, por el objeto del derecho incorporado, por su circulación, por su creación, por el derecho que encierran, por el contrato fundamental, por su lugar de creación. Miremos en cuanto a la persona del creador, ¿qué son los títulos valores en cuanto a la persona de su emisor? ¿Qué podemos decir aquí? La división tradicional de nuestro derecho en público y privado ha dado origen para que los títulos valores sean clasificados de igual manera, según sean creados por el Estado o por los particulares. Creados por el Estado, ¿se entienden? Los creados, los que emite el Estado o las entidades de derecho público. Y los otros son emitidos por personas o entidades de derecho privado. ¿Cuáles son los títulos valores en cuanto a su contenido? Esta clasificación en su contenido interesa en cuanto estudia la naturaleza de la prestación a que se refiere la obligación contraída y respecto de la cual se ejerce el derecho. Así vemos que hay unos títulos valores que tienen por objeto el pago de suma de dinero
sumas de dinero, mientras que otros cambian de prestación, es decir, versan sobre cosa distinta del dinero, por ejemplo, entrega de mercancías. Entonces, hay unos títulos representativos de dinero. ¿Cuáles son esos títulos representativos de dinero? La letra de cambio, el pagaré y el cheque. Representativos de dinero, la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Ahora, hay unos títulos representativos de mercancías. ¿Cuáles? Por ejemplo, los certificados de depósito, los bonos de prenda, las cartas de porte, el conocimiento de embarque, la factura cambiaria. Y así podemos seguir haciendo un análisis de los títulos valores, por ejemplo, de acuerdo con su carácter, según su origen, que serían reglados, no reglados. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los títulos valores reglados? La letra de cambio, el pagaré, el cheque, los bonos, los certificados de depósito y bonos de prenda, la carta de porte, conocimiento de embarque, las facturas cambiarias de compraventa y de transporte. ¿Cuáles son los títulos valores de contenido crediticio? La letra de cambio, el cheque, el pagaré, los cupones de acciones o de bonos, las facturas cambiarias, certificado de prenda, las libranzas. Y así hay otros títulos. Por ejemplo, según su contenido, o sea, según el objeto del derecho incorporado, pueden ser reales, obligacionales y personales. Reales, cuando el título incorpora el derecho sobre una cosa. Por ejemplo, el certificado de depósito, el bono prendario, la carta de porte, el conocimiento de embarque. Y son reales porque son representativos de las mercancías objeto del transporte. ¿Cómo se clasifican los títulos por su forma de circulación? Entonces se dividen en nominativos, a la orden y al portador. Nominativos, aquellos que se crean a favor de una determinada persona. Ejemplos de nominativos serían las acciones de sociedades anónimas y en comandita, la póliza del contrato de seguro terrestre, el certificado de seguro de transporte. Y los otros, o los a la orden, son los que llevan la expresión a la orden. Son los títulos expedidos a favor de determinada persona, pero siempre se le agregan las expresiones a la orden. Que sea transferible por endoso, que se indique que son negociables, que se indique su denominación específica. Esos son a la orden. Al portador, aquellos que no están creados a nombre de nadie, a nombre de una persona determinada en particular, sino a quien lo tenga. Por ejemplo, la letra de cambio, el cheque, el pagaré,
el certificado de depósito, bono de prenda, la carta de porte, el conocimiento de embarque, el certificado de seguro de transporte. Esos son al portador. Y hay una cantidad de títulos. ¿Qué se requiere para que un título o valor surta sus efectos? Miremos qué dice el 620. Los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señala, salvo que ella los presuma. Entonces, eso es, ¿qué se refiere para que un título surta sus efectos? Que se sujeten a los requisitos mínimos exigidos cuando contengan las menciones, llenen los requisitos de ley, excepto pues que la ley presuma. Entonces los títulos de valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Entonces esto nos está diciendo que conste por escrito. Que conste por escrito. Documentos. Claro que la ley no define qué son documentos. Entonces necesitamos que el título conste por escrito. Documentos necesarios. Ahora bien, el documento se necesita para ejercer el derecho. Ahora, ¿qué pasa si el título se destruye, se deteriora? Entonces, en ese caso, tenemos derecho de pedir la reposición, cancelación del título anterior y reposición. La reposición, generalmente, porque a las buenas casi nadie lo hace. Mire, vea, se me dañó este cheque, repóngamelo. Mire, vea, esta letra se partió en dos, repóngamela. Casi nadie repone. Entonces toca ir al proceso. Entonces, si el título se destruye, se deteriora, se puede pedir su reposición y entonces habrá que acudir, habrá que solicitarlo por vía judicial. Bien. Menciones que debe contener el título valor. Dice el 621. Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes. La mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea. Entonces, el numeral primero del inciso primero del artículo 621 del Código de Comercio se refiere a este asunto cuando dice la mención del derecho que en él se incorpora. Entonces, lo que quiere el código
es que se diga cuál es el contenido del derecho. Entonces, en la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la libranza, todos esos documentos incorporan un derecho. Y debe llevar también la firma de quien crea el título. Que dice el 621. Además de lo dispuesto para cada título o valor en particular, los títulos valores deberán llenar los requisitos siguientes: la mención del derecho que en el título se incorpora, y segundo, la firma de quien lo crea. La firma. ¿Qué sería la firma? La firma es ese rasgo caligráfico, por ende manuscrito, del nombre de una persona, el hecho, la forma habitual o ordinaria que utiliza la persona para hacer el título, para redactar el cheque. Entonces, la firma puede ser un garabato, pero no es el nombre, pero sí representa como mi nombre. Es un abreviado. Entonces, lo importante de la firma es que ese garabato, eso que yo puse allí, goza de autenticidad. Entonces, eso que está allí es auténtico. Entonces, porque la firma puesta en un título de valor goza de autenticidad. Y entonces, cuando iniciamos un proceso ejecutivo, no hay que entrar al reconocimiento de firmas, porque se presume, cosa de autenticidad, se presume que la firma es del creador del título. Y en ese título hay una deuda clara, expresa y exigible que proviene del deudor y que constituye plena prueba contra él. Esos son los requisitos para un título, valor para que un título preste mérito ejecutivo. Los lugares de creación y de cumplimiento y la fecha son requisitos generales del título. Entonces, el título es exigible en el domicilio de su creador, y si tiene varios, el que escoja el tenedor. Si el creador del título ha designado varios lugares de cumplimiento o ejercicio del derecho, el tenedor puede escoger el lugar que quiera para hacer efectivo el título. Repitamos entonces esta idea. El artículo 621 del Código de Comercio, además de los requisitos de cada especie, consagra como generales de estos documentos la mención del lugar de creación, el de su cumplimiento y su fecha. Lo que ocurre es que si estos requisitos o menciones no se hacen en el título, la ley da formas para su determinación. Por consiguiente, siempre se sabrá cuál es su sitio de creación y del pago y la fecha. Así se omitan. Porque en cuanto a su lugar de creación, dice el inciso cuarto del citado 621, que si se omite el lugar ya dicho, se tendrá por tal el de su entrega. Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho,
entonces el título es exigible en el domicilio de su creador. Y si tiene varios domicilios, en el que escoja el tenedor. Y si el creador del título ha designado varios lugares de cumplimiento, el tenedor puede escoger el lugar que quiera para hacer efectivo el título. Bien. Hay una firma que es la firma por procuración. En esto de la firma por procuración, lo primero que tenemos que advertir es que quien firma por procuración no compromete su responsabilidad personal, solo suscribe por otro de quien se supone tiene facultad para ello. Entonces, quien obra en calidad de representante de una sociedad actúa de conformidad con las facultades sociales de su cargo, o quien no lo haga como apoderado especial o para un grupo de actividades o de negocios se sujeta al contenido del poder recibido. Entonces, esas son lo que se llama la firma o lo que la ley considera firma por procuración. Hay una firma. Y arriba desocupado y los dos ahí abajo. Una firma que uno ve que se hace en las notarías, que es la firma a ruego. Si puede darse el caso de alguien que no quiera o no pueda firmar. Si la persona no quiere firmar, nadie puede firmar por esa persona. Porque esto sería crear una obligación en contra de la voluntad de quien va a ser el obligado. Sin embargo, en el caso de reposición del título, si el obligado no accede a su nueva firma, deberá recurrirse a la vía judicial para que previa exposición de los hechos, robo, hurto, etc., se demuestre la pérdida del título y el juez ordena su reposición. Queda el caso de quien no puede firmar. Por ejemplo, los mancos, los transitoriamente accidentados de las manos. En esos casos, la firma se suple por la modalidad del ruego. ¿El ruego qué es? El ruego es la petición extrajudicial que la persona obligada en un título o valor hace a testigos para que firmen por él bajo las prescripciones de la ley. Entonces se firma y se ponen las huellas del otorgante, no la de los testigos. Y entonces así queda una firma a ruego. Hay una pregunta que uno se hace. ¿Los documentos firmados a ruego deben ser reconocidos? La respuesta es sí. Deben ser reconocidos porque no se goza de la presunción de autenticidad de la firma. Y eso es lógico, es natural, porque es que es la firma de otro. Porque aquel cuya firma se colocó a ruego está obligado a decir si el título se extendió a su orden y si es cierto su contenido. Mejor si la obligación contenía en él.
Entonces el reconocimiento de firma hace presumir cierto el contenido. Hay firmas en blanco. Esta modalidad se presenta cuando en un papel que está destinado a la creación de un título o valor se estampa la rúbrica o se escribe el nombre, de donde se tiene que la primera condición de existencia del título es que su creador, mediante el acto de la firma, quiera obligarse. Ahora, los espacios en blanco pueden ser llenados por el tenedor de conformidad con las indicaciones de quien lo suscribió y antes de ejercer el derecho incorporado en él. Entonces, quien firma en blanco con intención de crear un título o valor da autorización al tenedor para llenar o completar el documento. Entonces, debe ser llenado siguiendo las instrucciones y la autorización dada. Entonces, para que pueda hablarse de los efectos propios de la firma en blanco, tendríamos que decir que hay que satisfacer unos requisitos. Primero, que se estampe una firma en un papel. Segundo, que el papel esté destinado a convertirse en título o valor. Tercero, que se deje en blanco o sin llenar el título. Cuarto, que media estricta autorización para llenar el título. Que se llene antes de ejercerse el derecho incorporado y que lo llene el tenedor legítimo. Esa es la firma en blanco. Todos conocemos por el Código Civil qué es la representación. Según el 1505 del Código Civil colombiano, este artículo consagra la representación. ¿Cómo la consagra? El artículo nos dice palabras más, palabras menos. Dice, lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ello o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiera contratado el mismo. Entonces, la ley civil, acordémonos de obligaciones, consagra el principio de la representación, con lo cual se quiere significar que una persona capaz puede estar representada por otra y puede estar representada por otra en la celebración de un acto o contrato, mediante la debida autorización para obrar en su nombre, produciendo los mismos efectos jurídicos que si hubiera contratado el propio interesado. Entonces, la representación puede ser de dos clases. Acordémonos de obligaciones. Representación voluntaria y representación legal. La representación voluntaria tiene origen en la concesión de la facultad plena o total o facultad parcial o especial que una persona otorga a otra para orar en su nombre. Esa es la representación. Y actúa en su nombre y la compromete. Quien recibe el encargo se denomina representante. También se le llama procurador, mandatario.
El límite para el ejercicio de su encargo son las precisas facultades otorgadas. Y quien autoriza esto se denomina mandante, poderdante, comitente. Entonces, si la actuación del representante excede los límites del encargo, no obliga al representado. Entonces, esa es la representación voluntaria. Y la representación legal tiene origen en los motivos previamente determinados en la ley. Tiene por finalidad suplir la falta de capacidad de los contratantes. ¿Cuándo se presume la representación para la firma de títulos valores? ¿Cuándo se presume? Los representantes legales de la sociedad, los gerentes, los presidentes, se reputan autorizados para suscribir títulos valores a nombre de las entidades que administran, celebrar contratos, porque esas son autorizaciones que se le dan al representante, las facultades. Por eso, ustedes cuando sean abogados y haya necesidad de que el representante legal de una firma, de una persona jurídica, celebre un contrato, no les dé pena. Ustedes ven que el señor, el gerente, el presidente, está celebrando el contrato y lo va a firmar. Entonces ustedes dicen, perdóneme, usted está autorizado para celebrar este contrato. Porque es que el gerente puede muchas cosas, puede casi todo, pero no todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedirle? A ver las facultades, ¿cuáles son sus facultades? Y entonces, en el documento de que reposa en la Cámara de Comercio sobre la existencia y representación, ahí tiene que decir cuáles son las facultades que tiene. Y si dentro de las facultades que tiene no está la que ustedes necesitan, entonces ustedes dicen, perdóneme, vamos a firmar, pero previamente usted reúne a su junta directiva y usted me trae una autorización de su junta directiva para celebrar este contrato. No les dé pena. Muchas veces hay abogados que no dicen nada, les da pena, porque está el señor gerente de la empresa. Y entonces como que da pena decirle, usted sí tiene facultades para eso. Resulta que sí, si tiene las facultades muy buenas y si no, qué pena. Consígame que lo autoricen, que le den una autorización para celebrar este contrato. Bien. Viene un tema que es la presentación del título valor. La presentación de un título valor es de suma importancia
porque determina el momento a partir del cual es aceptado el título. O, dicho de otra manera, a partir de cuando es exigible. La presentación, mejor dicho, ¿para qué se presenta un título o valor? Es la pregunta. ¿Para qué se presenta un título o valor? Entonces diríamos que la finalidad de la presentación de un título o valor cumple, yo diría, dos funciones. Una, para saber si la obligación cambiaria contenida en el documento resulta aceptada. En este caso, para saber a partir de qué momento. Y otra, para que el obligado primera o secundariamente pueda descargar el título y su tenedor legítimo ejercer el derecho incorporado con la certeza de saberse a partir de cuándo. Entonces, ¿para qué se presenta un título? Porque es para saber en qué momento es aceptado y en qué momento es exigible, a partir de cuándo es exigible. ¿Dónde deben cumplirse los títulos valores? La norma general dice que deben cumplirse o pagarse en el domicilio del creador del título. Por ejemplo, con la letra de cambio, la letra de cambio debe ser presentada para su aceptación en el lugar y dirección designados en ella. Y a falta de estos requisitos, se hace la presentación en el domicilio comercial o residencial del girado. Como veremos más adelante cuando veamos la letra de cambio debe presentarse para su pago el día de su vencimiento o dentro de los 8 días comunes siguientes a su vencimiento. Eso en cuanto a la letra. En cuanto al cheque, ya es distinto. En relación con el cheque, les anticipo que este siempre es pagadero a la vista. O sea que el cheque postdatado no existe. Porque el cheque postdatado es pagadero a su presentación. Si a mí me dan un cheque para cobrarlo dentro de 15 días, mañana yo voy al banco y si hay plata, me lo tienen que pagar. ¿Por qué? Porque el cheque siempre es pagadero a la vista. Entonces, para su pago, debe presentarse el cheque dentro de los 15 días a partir de su fecha. Si se hizo el cheque en Colombia para ser cobrado en Colombia. Pero si se hace en Colombia para ser cobrado en otra plaza, entonces un mes. Tengo un mes. Y si se hace en un país latinoamericano para ser cobrado en otro país latinoamericano, 3 meses. Y en 4 meses si deben ser pagados fuera de Latinoamérica. Entonces, todo eso responde a la pregunta ¿dónde deben cumplirse los títulos valores? Bien. Miremos algo que está en el Código Civil, si mal no estoy, en el artículo 1000
625 del código, que habla del pago, formas del pago. El 1625, 1626. Todos los títulos valores deben pagarse. Y requiere de la presentación del título para que se pueda pagar. En materia de cheques, está dispuesto que los bancos paguen los cheques si hay fondos, los paguen totalmente. Pero si no hay fondos, el banco debe ofrecer pago parcial. Pago parcial. Mire, usted está cobrando un cheque por 1.000.000 de pesos. No hay el 1.000.000 de pesos. Hay 500.000 pesos. Entonces uno dice, momentico, estoy cobrando 1.000.000. Aquí tiene 500, mejor me aseguro. Sí, señor. Le acepto pago parcial. Entonces al cheque le ponen una nota que dice que el cheque fue pagado parcialmente en la cantidad de 500.000 pesos. Y se lo devuelven. Entonces usted tiene todavía derecho a cobrar los otros 500.000 pesos. Pero a usted el banco no lo puede obligar a recibir pago parcial. Entonces usted puede rechazar el pago parcial que le ofrece el banco. Bueno. En los títulos valores se habla de la solidaridad. El artículo 1568 del Código Civil consagra la modalidad de la solidaridad para las obligaciones civiles cuando por disposición de la ley, convención entre las partes o testamento, se disponga que cada uno de los deudores debe pagar el total de la deuda o cada uno de los acreedores puede exigir la totalidad del crédito. La norma general consiste en que cada deudor se obligue solo por su cuota aparte, salvo que se pacte la solidaridad. Entonces, sí, hay varios deudores solidarios. El acreedor puede demandar al que sea. Y si ese paga, extingue la obligación para todos. Pero todos los deudores quedan obligados para con él a pagar lo que hizo a nombre mío. La solidaridad requiere la existencia de unos elementos, que existan varios sujetos pasivos o activos. La solidaridad puede ser por activa o puede ser por pasiva. Que el objeto de la obligación sea divisible, porque de lo contrario estaríamos ante una obligación indivisible. Todos los titulares deben serlo del mismo derecho o todos los deudores serlo de la misma obligación. Que la obligación se extinga por el pago hecho por un codeudor o un coacreedor. La solidaridad debe provenir de la ley, del testamento o de la voluntad de las partes. Una cosa que debe quedar clara: la solidaridad no se presume.
La solidaridad debe provenir de la ley, del testamento o la voluntad de las partes. La solidaridad puede ser activa, o sea, varios acreedores, o pasiva, varios deudores. Para que exista solidaridad activa, o sea, que haya varios acreedores, se requiere, si efectivamente que existan varios acreedores, que la obligación tenga por objeto una misma cosa, que el objeto debido figure a cargo de una misma persona, es decir, que el deudor sea el mismo. Y finalmente, que cada uno de los acreedores tenga derecho a demandar el pago de la obligación, quedando esta extinguida desde el mismo momento en que cualquiera de los acreedores reciba del deudor el objeto debido. Esa es la solidaridad activa. ¿Cuáles son los efectos de la solidaridad activa? Los efectos de la solidaridad activa, es decir, los acreedores, podrían ser los siguientes. Antes de ser demandado, el deudor puede pagar a cualquiera de los acreedores. El deudor puede pagar a cualquiera de los acreedores. El deudor paga y entonces se subrogan los derechos y le cobra a los demás la obligación que él pagó. Uno de los coacreedores puede exigir al deudor el pago total de la deuda. El pago que el deudor haga a un acreedor extingue la obligación respecto de los demás coacreedores. Si yo soy deudor y hay varios acreedores, entonces si yo pago, yo extingo toda la obligación y entonces ningún otro coacreedor tendría derecho de cobrar la obligación. La prescripción se interrumpe para todos los acreedores. Si el deudor es constituido en mora por un coacreedor, también lo están respecto a los demás. Todos los acreedores deben repartirse a prorrata de su derecho el objeto de la obligación. Y cada uno de los acreedores tiene contra los demás acción, la famosa acción in reverso de los romanos. Esa es la solidaridad activa, requisitos y efectos de la solidaridad activa. Yo les dije que la solidaridad podría ser activa, es decir, varios acreedores, o pasiva, varios deudores. ¿Qué requisitos tiene la solidaridad pasiva? Primero, que exista pluralidad de deudores. Segundo, cuando uno de los deudores paga, extingue la obligación respecto de los demás deudores. El deudor solidario demandado no puede oponer los beneficios de exclusión o de división. El acreedor puede demandar a cualquiera de los deudores. Y la solidaridad de deudores se transmite a los herederos de un deudor cuando todos los herederos del deudor son demandados en representación del causante. Digamos que los requisitos de la solidaridad pasiva, que exista pluralidad, que cuando uno de los deudores paga, extingue la obligación respecto de todos los demás. El deudor solidario demandado no puede oponer los beneficios de exclusión o de división, es obligado al pago total. El acreedor puede demandar a cualquiera de los deudores. Y la solidaridad de los deudores se transmite a los herederos de ese deudor. Esos son los requisitos de la solidaridad pasiva. ¿Cuáles serían los efectos de la solidaridad pasiva? Primero, el acreedor puede renunciar a la solidaridad respecto de un codeudor.
Segundo, la condonación de la deuda a un codeudor reduce la deuda en esa cuota, pero sigue la solidaridad de los restantes por el faltante. La innovación de la obligación solidaria respecto de un codeudor extingue la solidaridad frente a los codeudores. El deudor demandado no puede oponer al acreedor por vía de compensación lo que el acreedor le deba a otro codeudor. ¿Hay alguien que quiere cerrar el micrófono? Bueno. Bien, entonces tenemos requisitos y tenemos los efectos de la solidaridad pasiva. Bueno. Digamos que metemos unos 5 minutos más. Hay un tema que se presenta, que son los efectos de la solidaridad con relación al deudor que paga. Miremos el 632 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice? 632. Este es el caso de los obligados parígrados. Cuando dos o más personas suscriban un título o valor en un mismo grado como giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes, avalistas, se obligarán solidariamente. Si este es un caso de solidaridad legal. Cuando dos o más personas suscriban un título o valor en un mismo grado como giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes, avalistas, se obligarán solidariamente. El pago del título por uno de los signatarios solidarios no confiere a quien paga respecto de los demás coobligados, sino los derechos y acciones que competen al deudor solidario contra estos, sin perjuicio de las acciones cambiarias contra las otras partes. Estos son los obligados parígrados. Anoten eso porque eso no lo encuentran en el código. Bueno. Entonces, todo lo anterior implica que la deuda puede exigirse en su totalidad a uno, a varios o a todos los obligados
en una misma calidad, porque ese es uno de los efectos para que haya solidaridad de deudores en un título. El segundo efecto de la solidaridad con respecto al deudor que paga. Este deudor se subroga en los derechos del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitados respecto de cada uno de los demás codeudores. En estos casos, para el efecto de la llamada acción cambiaria, el tenedor del título puede ejercer la acción cambiaria contra alguno o alguno de los obligados, sin que por ello pierda el derecho de mandar a los demás. Bueno, mañana podemos de pronto repasar un poco estos puntos. Por lo pronto ya creo que podemos dar por terminada la clase de hoy. Sería entonces desearles una feliz noche. Y Gracias. mañana Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, profesor, hombre, muy amable. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches. Bueno, buenas noches, que les vaya muy bien. Nos Y vemos. gracias. profe, gracias. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Diana, profe. Diana Carolina, ¿qué es? Gracias, profe. Muy amable. Diana, Flores Muñoz, profe. Diana Carolina Flores. Flores Muñoz, sí, señor. Ah, bueno. ¿Y al fin Laura Ocampo pudo entrar a clase? Ya se fue Laura Ocampo. Señora, aquí estoy, profe. No, acá estoy. No me he ido. Ah, bueno. Oiga, es que es un curso grande este. Bueno, pues, feliz noche. Hasta mañana, Gracias, pues. profe, igual. Igualmente, profe, que descanse. Feliz noche. Hasta mañana. Gracias.